Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Ha estado caliente, pero muy caliente la temperatura de la política en el país. Las últimas declaraciones de don Porfirio Lobo Sosa, que también le ha dado entrevista a Tony Munguía. Sin más preámbulos, te los presento aquí en el programa. Buenas tardes, así es, esta pregunta se la hacemos al expresidente Porfirio Lobo Sosa. El panorama que viene, ¿se va a reelegir o no el actual mandatario Juan Orlando Hernández? Buenas tardes, un gusto darle a través de Día Político de TSI. No, no se va a reelegir. ¿Por qué piensa que no se va a reelegir, expresidente? Porque el pueblo lo va a sacar, ¿no? Van a reventar las urnas para sacarlo. Don Eduardo Martel es del panorama, lo ha dicho fuera del país, que en septiembre vaticina esto, que él se va a reelegir, que le va a ceder prácticamente la candidatura el actual alcalde. ¿Cómo mira eso? Es que pueden hacer mil maniobras, pero sea Tito Asfura que vaya en la fotografía, o sea, Juan Orlando es lo mismo. Entonces, mentira que el pueblo hondureño va a pensar que deben de continuar, lo va a sacar. Se van a reventar las urnas en votos contra ellos, tenga la garantía. ¿Hay nacionalistas que apoyan la reelección del presidente actual? Hay algunos que lo apoyan, creo que sea algunos. ¿Usted apoya? No, hombre, soy hondureño, antes que nadie, quiero mi pueblo. Esto no puede seguir, tiene que salir, Juan Orlando. Bueno, hay nacionalistas que lo están apoyando a usted en esta candidatura de diputado al Departamento del Ancho. Mira, al final yo voy en esa candidatura. Me gustaría llegar al Congreso, creo que puedo aportar algo. Pero lo más importante para mí es contribuir a que esto no siga, porque Juan Orlando está deslegitimado por la injusticia, por los abusos, por la corrupción y por toda la infamia que está cometiendo con nuestro pueblo. Usted ha dicho que todo lo que toca el actual mandatario huele a corrupción, señor. Todo lo que toca y eso está y se mira a las claras. Mire usted en la pandemia, actos de corrupción. Por eso lo están ahí investigando y están montándole todo lo que es un caso para acusarlo por crímenes de lesa humanidad, porque mucha gente ha muerto por la ineficiencia y la incapacidad de estos de manejar la pandemia. ¿Qué le espera al actual mandatario, señor? No sé, ya lo demás lo que sí sé es que va para afuera. Yo sí sé. ¿Usted dice que es para afuera que va entonces? Va para afuera, ni lo dudo. Él y sus 40 van para afuera. Bien, muchísimas gracias al expresidente Porfirio Lobo Sosa hablándonos acerca de este tema. Regreso con usted, buenas tardes. Bien, gracias Tony, contundente don Porfirio Lobo Sosa. Saludo a mi invitado esta tarde, al licenciado Filadelfo Martínez, analista nacional. ¿Cómo está, licenciado? Mucho gusto. Un placer saludarle, Matute, mucho gusto de estar en Día Político. Primero lo dijo Eduardo Martel, lo han venido diciendo muchos líderes políticos de oposición, ahora lo repite don Porfirio Lobo Sosa. ¿Usted cree que palpita el tema de reelección en la mente y en el corazón de don Juan Orlando Hernández? Primero hay que estar claros que ya inició la campaña electoral. Sí. Entonces, en una campaña electoral que marcada por las incertidumbres que genera el tema de la ley electoral, de la capacidad que va a tener el Consejo Nacional Electoral de transmitir datos creíbles, el tema de cómo vamos a asegurar que no haya violencia en las elecciones, yo creo que son los grandes temas de esta campaña. Y sin duda el tema de la reelección. El tema de la reelección es interesante, pero ahora parece como una gran preocupación de la oposición y no del partido de gobierno. Hay rumores por acá. Ahora los rumores son cada vez son menos rumores y no ya aparecen como denuncias de la corrupción. Y para mí lo interesante en el caso de la oposición es que denuncia la posibilidad de que el presidente Hernández intente reelegirse nuevamente, que va a ser doblemente ilegal porque no es legal la reelección en Honduras. Y no vemos una oposición organizada para evitar que se reelija el presidente Hernández. Como no se organizaron y como no pudieron evitar articuladamente la reelección en el proceso anterior pasado, que debieron hacerlo. Entonces yo creo que yo sí le demando a la oposición que vaya más allá de los rumores. Ahora, y que si efectivamente hay información
que el presidente intenta reelegirse, tienen que organizarla para evitarlo. Pero cuando una persona es impopular, digo porque el presidente Hernández tiene mucha impopularidad en el país. Bueno, y eso lo dice, si usted hace una encuesta de 10 hondureños, ¿cuánto cree que digan que van a apoyar una reelección? Por eso, y entonces el tema, por eso, el rumor viene desde la oposición. Yo no, porque sí, pero ¿qué busca la oposición con esto, licenciado? ¿Qué quiere dar a entender? Bueno, ¿Cuál es el mensaje? eso es interesante. Desde ahora el mensaje, yo creo que no es un mensaje alentador. No se preparan para, como lo ha dicho el presidente Lowe, porque hay un descontento generalizado en la población. Es fácil ganarle al presidente Hernández, pero hasta ahora la oposición ha apostado a perder. Y yo diría que están a tiempo de corregir, porque necesitamos un cambio de gobierno. Eso yo coincido plenamente. Pero este cambio de gobierno tiene que ser, tiene que darse como resultado de las urnas. Y la oposición tiene que tener la capacidad de mover votantes, de garantizar que ese voto se respete, de garantizar que el país va a entrar en una nueva etapa de desarrollo y no moverse en base a rumores. Ahora, si efectivamente tienen información, sí, que se organicen para evitar esto. ¿Pero usted cree que le están haciendo, como decimos popularmente, el juego al actual presidente para una reelección? Los mismos de la oposición en Honduras. No me extrañaría, en Honduras todo es posible. Óigame, pero si es así, Dios mío, ¿qué nos está pasando con esta democracia en el país, licenciado Martínez? Bueno, eso es, yo creo que primero hay que decir que esto no es democracia. Esto es un remedio de democracia, ¿verdad? Esto es un remedio, por eso empecé diciendo, donde hay un remedio de ley electoral, donde hay instituciones que no tienen recursos, pero también no tienen la autoridad política ni moral para... Mire todo el desastre que tenemos bueno, está en huelga el Registro Nacional de las Personas. Sí. No estamos seguros si van a cumplir. Entonces, todos estos elementos hacen que el panorama sea incierto y que entonces tengamos un proceso electoral que no sea creíble para la población, y eso va a generar violencia y eso va a generar descontento. Pero ¿qué gana Mel Zelaya, Xiomara Castro, Yanni Rosenthal? ¿Qué ganan todos estos líderes del tripartidismo en Honduras? Bueno, es que hay sectores de la población que hasta ahora han jugado a perder, ¿verdad? Y han ganado posiciones, están muy cómodos en el Congreso Nacional de la República. Ahí se repartieron el Consejo Nacional Electoral, se repartieron el Registro Nacional de las Personas. Con esas dádivas, con esos pequeños favores se conforman. Y ese es un grave error de la oposición. Entonces juega a perder la oposición en Honduras, en los procesos electorales. Pues si no fueron capaces de estructurar una alianza, y no así como lo acaba de decir la Iglesia Católica, no han sido capaces de elaborar una propuesta de nación del país que necesitamos reconstruir a partir del proceso electoral. Bueno, qué mal andamos en Honduras si no hay una oposición realmente que sea fuerte, consolidada, convincente para el electorado nacional. Voy a la pausa para que sigamos platicando aquí en Día Político, licenciado Martínez. Mientras el licenciado Martínez concluye aquí en Día Político que la oposición no es convincente en su trabajo de oposición política, otros partidos siguen sosteniendo que hubo fraude en las elecciones pasadas. Estamos viviendo de un fantasma pasado, pero estamos a pocos meses de las elecciones generales. ¿Qué visualiza la oposición? Mire lo que le dice el general Romeo Vázquez Velázquez al periodista Carlos Llanes. Bueno, y sobre la participación de las candidaturas que no participaron en las elecciones internas, me acompaña este día el general Romeo Vázquez Velázquez para que nos dé pues, la opinión de cómo ha visto este proceso. Muy buenas tardes. Bueno, el proceso interno nosotros lo vimos muy mal, que hubo tantos niveles de corrupción en el mismo, abultaron las urnas, compraron credenciales, vendieron credenciales, compraron votos, etc. O sea que fue muy mal, es un mal ejemplo. General, pero ustedes también van confiados en que la resolución que puede emitir la Sala de lo Constitucional sobre el recurso interpuesto para que les permitan participar en las mesas electorales. Bueno, en sí la Alianza Patriótica no está buscando que nos den chance de participar en las mesas. Lo que está buscando es que las mesas electorales
no sean controladas por estos partidos políticos que nos dieron cátedra de corrupción en las internas, sino que sean controladas por ciudadanos comunes y corrientes, escogidos al azar y entrenados para ese día por el Consejo Nacional Electoral. Pero aún hay tiempo para que se desarrolle un escenario del que usted está planteando en este momento. Así es, porque lo que ha sucedido es que la ley que ellos legislaron, se puede decir, es una ley ilegal porque es violatoria de preceptos constitucionales y ya no podemos seguir permitiendo que políticos abusivos que desde hace 40 años vienen metidos en grandes actos de corrupción, le sigan haciendo daño a Honduras y sigan abusando y haciendo de la suya y creando leyes para protegerse, para vivir en la impunidad. Entonces no podemos permitir eso, tenemos que luchar por los derechos, y no solo por los derechos nuestros, sino que por los derechos de todos los hondureños, porque la justicia solo está existiendo para un pequeño grupo y no para la gran mayoría social. ¿Qué sucederá si la Sala de lo Constitucional no resuelve a favor de lo que han pedido y tampoco se da el escenario que usted está planteando y se va al proceso electoral con los 5 representantes de 3 partidos grandes y de los 2 pequeños? Bueno, el gran desafío nuestro es despertar al pueblo, al gigante dormido, como digo yo, porque si el pueblo va masivamente a votar y quiere castigar a estos políticos y quiere renovar la clase política, va a votar a favor de cualquiera de las otras opciones, tal y como sucedió en la República de El Salvador, porque a estos políticos hay que castigarlos por el abuso, porque si siguen votando por ellos, el país va a seguir sumido en la pobreza y se va a seguir gobernando solo para una élite y el poder va a residir en ellos y no va a residir en el pueblo. El pueblo tiene la oportunidad de rescatar ese poder, porque la democracia es el poder del pueblo, no es el poder de una élite política y económica. Entonces ahí tiene la oportunidad. Ojalá que el pueblo despierte y vote en esta ocasión en contra de ellos y a favor de las otras opciones, porque hay opciones como la opción de la Alianza Patriótica Hondureña, que es una opción sentimental desde el punto de vista de amor a esta tierra que nos vio nacer y de querer rescatar los principios y valores y el beneficio que debe tener todos los hondureños de vivir con dignidad. Lo expresado por el representante de la Alianza Patriótica respecto a esta etapa del proceso electoral general del próximo noviembre de este año. Vuelvo al estudio. Gracias, Carlos Llanes. Seguimos dialogando con el licenciado Filadelfo Martínez. Partido Nacional y Partido Liberal estén interesados en que no existan elecciones en noviembre. No me atrevería a decir eso, y si realmente están apostando a que no hay elecciones, esto sería una denuncia muy grave, porque el país necesita elecciones. Yo creo que para oxigenar el ambiente político, las elecciones son necesarias. Lo acaba de afirmar, insisto, la conferencia episcopal, donde le hace un llamado a todos los partidos y le hace un fuerte reclamo al partido de gobierno que no ha sido capaz de administrar como se debe los recursos públicos. Entonces, pero aquí lo vemos y digamos, la oposición, entonces yo los escucho y cada uno de ellos llevando un poquito de agua a su molino, a su molinito. Y entonces esa fragmentación le está haciendo mucho daño a la oposición, ¿verdad? Esa incapacidad de poner sus intereses sectarios a un lado y pensar en Honduras, ¿verdad? Eso yo creo que es el gran error de la oposición y es la oportunidad que tiene el Partido Nacional de seguir gobernando en el país. Yo creo que hay que verlo de esa manera. Coincido con todos aquellos. 12 años son suficientes, demasiado tiempo, pero también 12 años donde la gestión no ha sido positiva, donde no ha habido una buena gestión pública. Entonces necesitamos oxigenar el país y la democracia, pero así pensando en que cada quien tiene su mejor candidato, está muy difícil. Mire, 14 partidos políticos en el ruedo eleccionario de Honduras, por el amor de Dios. Y peleando por pequeñas dádivas, ¿verdad? El presupuesto es impresionante. Se acaba de aprobar una ley, como dijo el general, es una ley que no llena las expectativas de la mayoría de los hondureños. Se acaba de aprobar y ya se reformó y se va a reformar otra vez más, porque un factor indispensable de la democracia es que tiene que haber reglas del juego, y las reglas del juego tienen que estar predeterminadas y se deben respetar. Pero aquí cambiamos las reglas del juego de acuerdo a los intereses de quienes controlan el Congreso Nacional de la República y los entes que administran los procesos electorales.
Hacer un partido político en Honduras es visualizar un negocio de 9 a 10 millones de lempiras después de cada proceso electoral, licenciado. Sí, le llamamos partidos políticos a ese remedio, ¿verdad? Yo creo que la definición clásica de un partido es que debe tener una ideología, una estructura, es una institución, pero tiene una base social y aquí hay partidos que, bueno, están los resultados, no sacan ni 3.000 votos en la papeleta Es que del presidente. le habla inquietud porque como reciben de deuda pública esa cantidad, 7, 8, 9, hasta 10 millones Sí. de lempiras, ¿verdad? No Es un abuso contra todos nosotros, ¿verdad? Ahora, Y que no son derechos humanos. Yo creo que sí. está tergiversado esto de la inclusión. Eso no es inclusión, eso es negocio. Y burdo negocio, vil negocio. Debe de ser contundente el estamento jurídico electoral de Honduras para que cada proceso electoral se vaya depurando este ruedo político en el país con estos institutos políticos que realmente, para muchos, yo sé que hay que propiciar la democracia, pero para muchos no aportan nada. Yo creo que un error que todos hemos cometido es pensar que la democracia es un asunto exclusivo de los partidos políticos. La democracia es un problema de todos nosotros. Y aquí el tema, insisto, el tema es que erróneamente hemos dejado en manos del liderazgo político el tema trascendental de cómo se administra la democracia, de cómo se implementa, de cómo se aplica la democracia. Y por eso es que los partidos políticos han actuado a sus anchas como dueños del país, porque los hemos dejado. Creo que es un error que tenemos que corregir. El país no es de ellos, es de todos nosotros. Claro. Y los impuestos los pagamos todos. Y con eso se sufragan procesos electorales que nada resuelven en el país. Perfecto. Vamos a la segunda pausa. Seguimos platicando con el licenciado Filadelfo Martínez. Vamos con el periodista Tony Munguía porque el plazo para inscripción de candidaturas de los diferentes puestos a cargo de elección popular de los partidos que no participaron en elecciones primarias vence hoy 14 de junio. ¿Qué resultados tenemos hasta esta hora, Tony? Buenas tardes, Ramón. Así es, me acompaña Eduardo Fuentes, codirector electoral en esta ocasión, que nos explique él acerca de los partidos que no participaron en las contiendas electorales pasadas y que van a participar en las generales. Bueno, están presentando las planillas. Buenas tardes, un gusto saludarle, Eduardo. Buenas tardes, un gusto saludar a toda la audiencia de Día Político. Así es, el día de ayer, domingo 13 de junio, comenzamos el proceso de recepción de nóminas de los partidos políticos que no participaron en elecciones primarias. En ese orden de ideas hicimos un calendario en el cual cada partido político por su orden de fundación iba presentando sus nóminas. Ayer se presentaron las nóminas de los partidos de más antigüedad en su inscripción. Hoy continuamos con esta jornada. El día de la mañana, a las 8 de la mañana correspondía al Frente Amplio, al FAPER. Sin embargo, ellos pidieron que se fuera pospuesto y va a ser recibido en horas de la noche. Consecuentemente vamos a continuar con la recepción de nóminas del resto de partidos políticos, los de más reciente creación, como el Partido Salvador de Honduras, el Partido Todos Somos Honduras, el Partido Líder H, el Partido Nueva Ruta, en el cual vamos a recibir solemnemente el Pleno de Consejeros la recepción de las nóminas y posteriormente va a hacer la verificación del cumplimiento de los requisitos que establece la ley en todas y cada una de esas nóminas a nivel nacional. Está de más decir que los requisitos mínimos, pues, evidentemente es presentar la fórmula presidencial completa, la fórmula de diputados al Parlamento Centroamericano completa, presentar por lo menos la mitad más uno de las municipalidades, de las corporaciones municipalidades, los candidatos a alcalde, vicealcalde y sus respectivos regidores según el municipio, y recibir por lo menos 10 postulaciones de 10 departamentos al Congreso Nacional de la República. También es importante acotar de que una novedad que establece la nueva ley es el hecho de que todos los partidos, sin excepción alguna, tienen que en sus nóminas respetar el principio de paridad y de alternancia, en el cual se garantiza una equidad de participación entre hombres y mujeres. Bien, gracias Tony Munguía sobre este reporte. Vamos a seguir dialogando con usted, licenciado Filadelfo Martínez, porque ya se aprobó las condiciones o por lo menos la parte técnica de cómo puede funcionar la transmisión de resultados preliminares electorales en las generales. ¿Cómo lo califica? Bueno, yo hasta no ver, no creer, ¿verdad? Creo que he escuchado algunas declaraciones de que
Es importante que se vaya ya instalando eso y hacer las pruebas para demostrar que esto va a funcionar desde ahora y no dejarlo a toda última hora. El tema de la asignación de recursos para que el Consejo Nacional Electoral no alegue que no llegó el dinero a tiempo son cuestiones fundamentales que son parte de esto que yo digo, la credibilidad del resultado electoral. Es importante que trabajemos en esta vía, es importante decir que a pesar de que la ley electoral tiene muchos vacíos, la ley electoral, en esta ley, el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación tienen una mayoría ahí, ¿verdad? Que puede ser importante, sobre todo para asegurar que no se pierden las actas de las elecciones, como ocurrió en 2017. Hablan de actas electrónicas, que esas son las que se van a emitir desde la Junta Receptora de Votos para la transmisión de resultados. Aquellas que sobren van a ser destruidas, dicen los consejeros. ¿Cómo lo ve? Bueno, dicen y dicen, ¿verdad? Veamos cómo va a ser la realidad. Yo creo que es exactamente, ¿verdad? Prometen y prometen. ¿Qué nos prometieron con el documento de identificación? Nos prometieron, y mire las dificultades que tenemos. A la fecha de hoy hay dudas entre ellos sobre el censo electoral. Entonces yo creo que no debemos conformarnos con lo que digan, ¿verdad? Es que tienen que demostrar con hechos que efectivamente vamos a tener un proceso electoral conforme a lo que dice la ley y que sea creíble. El país no se merece otra crisis política fruto de la irresponsabilidad de los líderes políticos. ¿Usted cree que se pueda dar una crisis política en Honduras nuevamente, licenciado? Yo sí creo, ¿no? Yo sí creo que se están dando los elementos. Poco a poco, todo este tema de... Por eso los rumores, ¿verdad? Que están ahí cada vez caminando, son preocupaciones que debemos tomar en cuenta y trabajar enérgicamente para evitarlo. Ahora, que haya violencia. Eventos de lo mismo que pasó en el 2009, en junio del 2009. Pues ya están hablando de fraude. 2017 ya estaban hablando de fraude. Ya sin que tengamos elecciones, sin que se haya aprobado todos estos sistemas de transmisión, ya hay liderazgos políticos que hablan del fraude y denuncian del fraude. Insisto, vivimos una coyuntura muy desfavorable para el Partido Nacional en términos de popularidad, ¿verdad? El Partido Nacional tiene la confianza en el electorado hondureño está muy deteriorada, muy erosionada. El problema, y por eso yo volteo a ver hacia la oposición, porque han sido incapaces, y hay que decírselo, porque están a tiempo de corregir. Ahora, pero no pueden equivocarse. Mire, cuando hablamos de lo que pueda pasar en una cuestión política en Honduras, ¿usted cree que pueda pasar nuevamente esa ruptura institucional o constitucional? A Dios gracias, y lo pongo entre comillas en la Dios gracias. Las Fuerzas Armadas están interesadas en otras cosas, no están interesadas en un enredo de golpes de Estado ni nada por el estilo. Pero pero sí, yo creo que el tema es esto, ¿verdad? Usted los escucha a todos dicen que van a ganar, se agarran de las greñas, yo creo que es parte también del show que se vive ahora en campaña electoral. Pero lo que fue visible en 2017 es que la incapacidad de manejar los procesos electorales nos llevó a una violencia política. Y hoy vamos más o menos por el mismo camino. Bueno, pero apoyamos las elecciones. Tienen que haber elecciones en noviembre, licenciado Martínez. Tiene que por supuesto, y tienen que ser pacíficas. Y los perdedores tienen que aceptar que perdieron. Eso es fundamental para que el país pueda encontrar una salida a la crisis que estamos viviendo. Sí. Mire lo que está pasando ahí cerquita, en Nicaragua. Ahí no hay opositores. No existe oposición. No hay candidatos de oposición en Nicaragua. Todos están siendo capturados por la justicia. Esperemos que en Honduras, por el amor de Dios, señores políticos, ya es tiempo que maduren, hombre. Dejen sus intereses particulares, de grupo, de partido, y piensen por el bien. Por lo menos en esta ocasión piensen por el bien de una generación emergente que quiere para Honduras algo diferente. Gracias, licenciado Martínez. Muy amable. A la orden, solo un momentito. Sí. Hay unos que tienen 10 millones de razones para no hacerlo y hay otros que tienen más de 10 millones para seguir en este enredo. Bueno, gracias, licenciado Filadelfo Martínez, analista nacional, con nosotros en Día Político. Hasta aquí el programa. Buenas noches.